se han visto que Perdón. impactan en la salud en distintos niveles. Se le llama medicina del estilo de vida al enfoque que se le da a la salud desde ese aspecto, como algo complementario o parte de la medicina como la conocemos, pero como algo complementario. Puntualmente hoy lo que queríamos hablar es un poco del rol que tiene la actividad física en cardiología, en la parte de prevención cardiovascular. Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que este es un documento del 2020 en donde cuantifican un poco la cantidad de actividad física recomendada a la semana para lograr la adecuada prevención de salud en general. Lo que recomiendan es, por un lado, al menos 150 minutos, entre 150 y 300 minutos de actividad física semanal de intensidad moderada, o sí, leve a moderada o en general de intensidad moderada, o 75 a 150 minutos de actividad física de alta intensidad, vigorosa. Lo definen como para ponerlo en una forma simple, sin usar METs, ni frecuencia cardíaca, ni nada, simplemente como un porcentaje de la capacidad máxima de la persona para el estado físico que tiene en el momento en que está haciendo la actividad física. Una actividad vigorosa sería la que implica más del 60% de su esfuerzo máximo, y una actividad moderada sería entre un 30 y un 60, siendo actividad leve la que requiere un menos del 30% de la capacidad máxima aeróbica, por lo menos de esa persona. Entonces son esos 150 minutos por lo menos de actividad de moderada intensidad o 75 de actividad vigorosa o una combinación equivalente entre varias, entre las dos. Por ejemplo, 75 minutos de una actividad moderada combinado con 30 y pico de una actividad vigorosa a la semana. Además de esto, para beneficio adicional en prevención de salud, lo que recomiendan es al menos 2 sesiones a la semana, que pueden combinarse con esto otro que hablábamos recién, de actividad de fuerza, de trabajos de fuerza muscular. No tanto de actividad aeróbica, sino centrado en fuerza muscular. Es decir, combinar las dos cosas, actividad aeróbica, estos minutos a la semana, y por lo menos 2 sesiones a la semana de trabajos de fuerza, que involucren grandes grupos musculares, como por ejemplo ejercicios tipo sentadillas, flexiones de brazos, que involucren grupos musculares grandes de cuerpo entero. Eh, Eso sumado a limitar lo más posible la cantidad de tiempo a la semana en hábitos sedentarios, es decir, estando sentado, quieto, sin estar haciendo una actividad física. Y reemplazarlo por cualquier tipo de actividad física, ya sea leve, moderada o intensa, es decir, cuanto menos sedentario se pueda estar a la semana, mejor en términos de salud. Entonces, según el documento este de la OMS, en base a la evidencia en la que se basan estas recomendaciones, hay beneficios en salud en casi todo. En mortalidad por todas las causas, en prolongación de años de expectativa de vida, en mortalidad cardiovascular, en hipertensión, diabetes, las complicaciones asociadas, stroke, riesgo de cáncer, de los tipos de cáncer más comunes o más relevantes a nivel poblacional, como cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de vejiga, eh, y también en la salud mental. Mejor manejo y menor incidencia de ansiedad, depresión, de trastornos psiquiátricos, de salud cognitiva en general, entre un montón de cosas. A nivel de lo que es cardiovascular, este trabajo hicieron un metaanálisis en la cuantificación de actividad física total en la semana y su implicancia en la mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Este gráfico lo que muestra es la relación entre cuanto más actividad física, o sea, el monto de actividad física a la semana medido en cuentas por minuto, que es como una forma fácil de agrupar lo que es la duración del trabajo con la intensidad. Cuanto más carga de actividad física a la semana o al día, menor el cociente de riesgo en cuanto a mortalidad de todas las causas. Puesto algo un poco más aplicable a la práctica, que las cuentas por minuto que se miden con un aparato especial, con un acelerómetro, que tiene mucha utilidad en la práctica diaria, es medirlo, como decíamos antes, por intensidad, según una valoración subjetiva o objetiva en realidad de la persona, pero sin ningún elemento de medición. En donde las dividen en dos grupos, actividades de moderada a alta intensidad y de baja intensidad.
Y fíjense, las dos curvas muestran lo mismo, como a mayor cantidad de horas o minutos de actividad física al día, menor el riesgo cardiovascular estimado. Partiendo de la curva de la izquierda, sería la actividad física de alta intensidad, partiendo de cero con un coeficiente de riesgo de 1, cómo va bajando a medida que se van sumando minutos al día, llegando al punto, digamos, óptimo de la dosis óptima de actividad física de alta intensidad con 20 minutos nada más. Es decir, 20 minutos de actividad física al día de moderada o alta intensidad alcanzan para lograr el mayor riesgo, la mayor reducción de riesgo cardiovascular, o en realidad en este gráfico de mortalidad de todas las causas. En cambio, cuando es una actividad de baja o baja media intensidad, la dosis óptima serían 60 minutos. Esto, como decíamos antes, se pueden combinar, puede ser un día 60 minutos, otro día 20 minutos, o buscar un intermedio, actividades que sean de alta intensidad por momentos, tipo ejercicios de intensidad intermitente, pero más o menos las recomendaciones diarias, se correlaciona con el documento de la OMS, son 20 minutos de actividad vigorosa o 60 minutos de una actividad suave, como por ejemplo una caminata a paso rápido. Pero es bastante notorio cómo con relativamente poco tiempo al día se reduce mucho el cociente de riesgo de mortalidad de cualquier causa. Y algo similar ocurre a la inversa, al reducir el tiempo, o en este caso al aumentar el tiempo de horas al día en hábito sedentario, el riesgo de enfermar aumenta. El punto en donde empieza a aumentar significativamente serían 9 horas al día. Más de 9 horas de comportamiento sedentario al día es donde empieza a traer problemas a nivel de salud. Lo cual no es poca cosa, porque en general, si vamos a considerar que la mayoría o muchos de nosotros trabajamos en una forma, en un hábito sedentario, en nuestro trabajo de 8 o 9 horas al día, esto nos daría la pauta de que no necesariamente solo por eso, por tener un trabajo sedentario o un hábito sedentario durante el trabajo, uno va a tener necesariamente peor riesgo o más riesgo de enfermar o peor salud. Lo importante es el resto de las horas, lo que se hace si el resto de las horas fuera del trabajo son de hábito sedentario o si se las reemplaza por algún tipo de actividad física. En otro trabajo similar, bueno, más o menos de la misma época, muestran la única diferencia con lo anterior es que sugieren que no hay un límite superior, no hay un punto en donde se amesete tanto el beneficio, sino que cuanto más actividad física a la semana, mejor. No hay un tope de reducción de riesgo, aunque, como se ve claramente acá, llega un punto en donde la curva pierde pendiente y ya se hace menos significativo el beneficio. Y algo de lo que hablamos mucho también en general, siempre cuando se habla de actividad física, es los pasos. Es algo, no solo la actividad física medible en cuanto a entrenamiento y ejercicio, sino el movimiento en sí, que se puede medir fácil por ahí con cualquier dispositivo tipo un smartwatch. Miden los pasos al día y hicieron un metaanálisis también del año pasado de diversos trabajos en donde medían por dispositivos personales la cantidad de pasos al día y estimaban también una curva similar a la que veíamos antes, como a mayor cantidad de pasos al día se reduce bastante el riesgo de mortalidad por cualquier causa en la curva roja de la izquierda y de mortalidad cardiovascular en una forma similar en la curva esta celeste de la derecha. La dosis por así decirlo, de pasos mínimos al día para lograr un beneficio sería de 2.500 pasos más o menos, y la dosis óptima de entre 7.000 y 8.000 pasos al día, que son más o menos como caminar 5 o 6 kilómetros, más o menos 5 kilómetros. Pero lo adicional, que también va de la mano con lo que hablábamos antes, de no solo la duración de la actividad física, sino también la intensidad, vieron que cuanto mayor era la cadencia de pasos, es decir, cuántos pasos por minuto, o sea, a cuántos pasos por minuto se hacían esos pasos totales que se habían logrado, el beneficio era mayor. Es como que la curva se corría para un lado o para el otro según la intensidad de la actividad física que se realizaba. Y este trabajo también muestra algo similar, en donde comparaban
no solo los tipos de actividad física y la carga total de actividad física realizada, sino los patrones de movimiento, los hábitos de movimiento y cómo uno los distribuye a lo largo del día. Algo similar, lo que hacían es una comparación de, por ejemplo, en estos dos gráficos lo que se muestra es en el eje X están las horas de tiempo sedentario y comparado con dos variables como el colesterol, la relación entre colesterol total y HDL, y a la derecha la hemoglobina glicosilada. Y lo llamativo de esto es como cualquier cosa que uno haga para reemplazar o para reducir el hábito, la cantidad de horas al día en hábito sedentario, tiene un impacto grande con poco tiempo de modificación. Por ejemplo, sobre todo si uno lo modifica por hábitos de actividad física de alta intensidad en donde pequeños cambios en el tiempo total de hábito sedentario durante el día, si son reemplazados por actividades vigorosas, se logran grandes cambios de estas variables de HDL, presión arterial, hemoglobina glicosilada, con cambios bastante significativos de, por ejemplo, de 37 más o menos milimoles de hemoglobina glicosilada a casi 42, que sería como un 6,5 el límite superior normal, con poco tiempo de actividad física. De hecho, ellos determinan que el mínimo de actividad física vigorosa necesaria en el día para lograr cambios significativos en estas variables es de 3,8 minutos. O sea, casi 4 minutos de actividad física al día. Nada más, solo con eso ya se logran beneficios en estas variables, colesterol, glucemia, presión arterial. Esto con actividad física vigorosa, que es la que en poco tiempo se logra mejor resultado. Y entonces, ellos lo que hacen es una especie de jerarquización de hábitos, de patrones de movimiento en el día, en donde a lo que mayor peso le dan es al hábito sedentario. Es decir, que lo que más implicancia va a tener en el riesgo cardiovascular y en el riesgo de enfermedad y mortalidad, todas las causas en general, es el hábito sedentario y en donde es más eficiente trabajar. Es decir, uno, si ya hace actividad física vigorosa, aumentar la actividad física que hace, la persona no va a tener tanto efecto como quien no hace nada y se enfoca en reducir el hábito sedentario. Eh, Reducir una hora el hábito sedentario va a generar un impacto enorme en la salud, mientras que aumentar la actividad física de cualquier otro tipo de media hora a una hora no tiene tanto impacto como reducir el hábito sedentario principalmente. No sé si se entiende lo que quise decir. En este sentido, lo que dicen es que la forma más eficiente de mejorar la salud cardiometabólica es enfocarse en actividad física de alta intensidad, porque en poco tiempo se logran beneficios mucho mayores que con otro tipo de actividades que requieren más tiempo al día. Y tal es así que incluso se habla de los snacks de movimiento, que son como sesiones de entrenamiento al día de muy poco tiempo, como por ejemplo pueden ser incluso menos de un minuto, es donde, por ejemplo, interrumpiendo el hábito sedentario de, por ejemplo, 8 o 9 horas al día de estar sentado o quieto en un escritorio, interrumpirlo cada periodo de 1 a 3 horas con pequeños bloques de movimiento de actividad intensa, vigorosa, de menos de un minuto, de 20 a 40 segundos, cada 1 a 3 horas, es decir, 3 o 4 veces al día durante todo el tiempo de trabajo de ejercicios como, por ejemplo, subir una escalera a paso rápido o hacer algunos ejercicios de tipo funcional de alta intensidad en el mismo lugar de trabajo en menos de un minuto, o incluso cosas como hacer un sprint en una bicicleta fija o incluso corriendo. Cualquiera de estas, incluso con menos de un minuto de duración de ese periodo de actividad física, ya genera mejoras en el nivel de la capacidad cardiorrespiratoria, en los niveles de insulina, de glucemia, de lípidos en sangre y hasta incluso mejoras en ciertos parámetros de función vascular. Todo con 3-4 minutos de actividad física al día de actividad vigorosa. Y por sobre todo, lo importante es interrumpiendo ese hábito sedentario. Y otro aspecto interesante de esto de la actividad física es este trabajo que compararon una serie de trabajos en donde
los dividieron en dos grupos, trabajos en donde el principal objetivo de la intervención era lograr mejorar la capacidad cardiorrespiratoria de los pacientes, y en el otro grupo simplemente planes de descenso de peso. Y comparaban el riesgo cardiovascular y de mortalidad general de todas las causas de un grupo u otro. Y fíjense cómo, por ejemplo, el grupo en el gráfico de arriba, sería mortalidad de todas las causas, o cualquiera de los dos que son similares, tiene más peso, o sea, más importancia en reducción de riesgo estar físicamente en forma que solamente bajar de peso. Es decir, en el gráfico de azul a la derecha, en donde sería un paciente obeso que no está en forma, tiene, perdón, se me mezclaron las, bueno, me tapa esto. Perdón, ¿eh? Es decir, acá está. Un paciente en peso adecuado o en peso saludable que no está en forma tiene más riesgo cardiovascular que un paciente que es obeso pero que está en buena forma cardiovascular o que ganó fitness cardiovascular a través de una intervención de hábitos. Significativamente más riesgo tiene aquel que no está en forma, independientemente de su peso, que aquel que, aunque sea obeso, está en forma o ha logrado aumentar su capacidad cardiorrespiratoria. Casi el doble, es un montón, tanto para mortalidad de todas las causas como mortalidad cardiovascular. Y lo interesante de esto es que ese beneficio lo observaban incluso con similares niveles de reducción de glucemia, lípidos y presión arterial, es decir, como si el sedentarismo parece ser un factor de riesgo en sí y no solamente una condición que aumenta el riesgo de desarrollar otros factores de riesgo como resistencia a la insulina, hipercolesterolemia, hipertensión, sino que el sedentarismo de por sí, como veíamos en los trabajos previos, parece ser un factor de riesgo de por sí. Y en diabetes, puntualmente, es donde también se le está dando mucha relevancia a la actividad física como uno de los pilares importantes del tratamiento, por todos los efectos que tiene, porque la actividad física muscular aumenta la sensibilidad a la insulina, estimula la lipólisis, aumenta el metabolismo basal, se asocia a mejor saciedad, menos ansiedad, tiene un montón de beneficios de mecanismos fisiopatológicos en los que son relevantes en la diabetes, tanto que se habla incluso de la posibilidad de revertir los mecanismos estos de la insulinoresistencia puntualmente y lograr remisiones de pacientes con diabetes. Es decir, pacientes que usaban drogas hipoglucemiantes y dejan de necesitarlo, logrando tener valores óptimos o normales de glucemia y hemoglobina glicosilada sin necesidad de medicación antidiabética. Y para esto es donde está el rol fundamental del ejercicio. Por ejemplo, en este trabajo que compararon, hicieron una intervención, un ensayo randomizado con dos grupos, uno a los que se los sometía al tratamiento estándar de seguimiento médico, incluso con recomendaciones nutricionales y recomendaciones generales de estilo de vida, en pacientes diabéticos, todos más tendientes a ser pacientes de bajo riesgo, de menos de 10 años de evolución de la enfermedad, con 2 o 3 drogas, como mucho, no insulinizados, pero lo siguieron a un año, compararon ese grupo de la rama tradicional con una rama de intervención intensiva de estilo de vida. Es decir, se lo sometía a sesiones de nutrición regularmente, tantas veces al mes, con sesiones de actividad física semanales que cumplan con los requerimientos estos que hablábamos antes, y bueno, compararon al año cuántos de esos pacientes habían logrado dejar la medicación antidiabética o reducirla a la mitad por lo menos en un grupo y otro, y es casi el doble en la rama de intervención de hábitos de estilo de vida, casi 3/4 de los pacientes habían logrado o suspender la medicación o dejarla. De hecho, el porcentaje de pacientes que habían logrado dejarla era del 55%, y el resto, hasta llegar a casi 75%, de pacientes que habían reducido la medicación a la mitad, versus un 30 y pico en la rama de cuidados estándar. La principal limitación de esto es que es una intervención que requiere mucho tiempo y una intervención activa del paciente, y es difícil de sostener a largo plazo.
De hecho, la principal limitación que se ve en la mayoría de los estudios en donde evalúan esto es que después del año, los 2, 3, 4 años, la eficacia se va perdiendo, no por una pérdida de eficacia de la medida en sí, sino porque se van abandonando las medidas, se pierde el seguimiento nutricional, o el paciente vuelve a ganar peso, o deja de hacer actividad física. Pero según la estrategia que se utilice, hay distintas estrategias para lograr una mayor o menor adherencia, es que se puedan adaptar al estilo de vida del paciente, es los resultados que se puede lograr, como por ejemplo, no sé, este estudio en el 2012, menos del 10% a 2 años habían logrado mantenerse en remisión, pero en este estudio más nuevo de hace unos años, lograron casi un 35% a 2 años de remisión en intervenciones de estilo de vida intensivas, versus un 3% a 2 años en las intervenciones estándar, sin un seguimiento desde lo nutricional y la actividad física. Es decir, se puede lograr mucho, pareciera que se puede lograr mucho, lo difícil es sostenerlo y lograr ese nivel de adherencia. Incluso pareciera que esto no importa mucho, el gráfico no es muy lindo, pero pareciera que cuanto más intensa es la intervención en cuanto a intensidad de actividad física y carga de actividad física toda la semana, es más potente el efecto sobre reducción de peso, sobre mejora de libidos. Es decir, pareciera haber un efecto dosis-respuesta, sobre todo a nivel de glucemia, entre carga de actividad física y los resultados obtenidos. En este sentido, los trabajos que más parecen tener eficacia a nivel de, sobre todo, glucemia, son los trabajos aeróbicos de alta intensidad, como el famoso HIIT, la modalidad de intensidad en intervalos de entrenamiento de alta intensidad, o los trabajos de fuerza, sentadillas, cualquier trabajo que involucre fuerza muscular de grandes grupos musculares, o la combinación de ambos, que aparentemente sería lo más eficaz de todo. Y a nivel de otros, más allá de la diabetes y el riesgo cardiovascular en general, según lo que queramos mejorar del aspecto de vida, de los factores de riesgo, de la condición patológica que queramos mejorar del paciente, es la modalidad de trabajo que puede ser más o menos efectivo. Por ejemplo, en este trabajo lo que compararon fue distintas modalidades de trabajo, como por ejemplo solamente trabajo aeróbico, o solamente trabajos de resistencia, o de fuerza, o HIIT, o trabajos isométricos, que trabajos isométricos son, volviendo a la imagen de Andrea, por ejemplo, una sentadilla estática, sosteniendo la posición en 10, 20, 30, 50 segundos, el tiempo que se logre, en contracción isométrica del grupo muscular a trabajar. Y lo que encontraron es que pareciera ser que ese tipo de trabajo, la combinación de isométrico y aeróbico, es lo que mayor beneficio lograron en reducción de valores de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, casi el doble de mejora, casi 8 milímetros de mercurio de máxima reducción con trabajos isométricos comparado con otro tipo de trabajos. Acá los dos ejemplos, un trabajo aeróbico a la derecha y una contracción isométrica con ese ejercicio que se llama wall sit, que es como una sentadilla en posición estática, que puede ser asistida con la pared o no, hay distintas modalidades de trabajo, pero bueno, son todas complementarias y se puede ir adecuando según qué es en lo que se quiere intervenir más, según las condiciones del paciente. Y en prevención secundaria, hay un poco, quizás menos información o trabajos más chicos, pero hay bastantes cosas interesantes acerca de prevención secundaria a nivel cardiovascular. Por ejemplo, este trabajo del año pasado, en donde hicieron un estudio randomizado de 2 grupos, pacientes post-angioplastia, en donde los randomizaron un grupo a cuidado estándar y el otro a cuidado estándar más un plan de entrenamiento de HIIT, de entrenamiento de intervalos de alta intensidad, de entre 30 a 45 minutos por día en días alternos. Y a 6 meses volvieron a hacer cateterismo y evaluaron por IBUS, por ultrasonografía intravascular, el volumen de las placas, y de las placas remanentes, de las lesiones que no habían requerido revascularización. Y observaron un efecto
una mejora en el volumen total de placa, en el contenido total de lípidos en las placas y en el porcentaje de obstrucción de aquellas lesiones remanentes en los pacientes que habían hecho el plan de entrenamiento de alta intensidad como adicional al tratamiento estándar. Incluso los autores comparan la potencia del resultado con trabajos previos en donde la intervención principal era estatina. Estos eran obviamente dos grupos en donde los dos tenían estatinas a dosis altas, pero lo que ellos sugieren es que el efecto adicional por encima del tratamiento médico es similar al de iniciar una estatina, por lo menos en placas coronarias. Es un trabajo, habría que ver después más trabajos que sugieran lo mismo, pero va más o menos de la mano con trabajos más viejos en donde habían hecho algo similar, pacientes, en este caso no post-angioplastia, sino pacientes pasibles de revascularización que tenían isquemia en pruebas evocadoras, con lesiones hemodinámicamente significativas, severas, evaluadas por coronariografía, y los dividían en dos grupos. A algunos los angioplastiaban y en el otro grupo les hacían el tratamiento médico farmacológico óptimo de esa época, esto es 2004, y un plan de entrenamiento intensivo. También no era HIIT, en ese momento no estaba de moda, no sé si se usaba la terminología o no, pero sí entrenamiento de alta intensidad de entre 20 y 30 minutos al día de bicicleta fija a carga máxima. Y lo evaluaron después, si no me equivoco eran 6 meses también, y vieron cómo habían logrado resultados de reducción de la isquemia, de mejora de los síntomas, y se habían achicado las lesiones por coronariografía, repitiendo la coronariografía a 6 meses. Entonces pareciera haber un efecto que se suma al tratamiento médico farmacológico cuando se arman planes de actividad física, sobre todo con planes de alta intensidad. O sea, se viene hablando mucho del HIIT, por ahí la modalidad más famosa, que es el entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Se lo evaluó por un lado la seguridad, la eficacia, da resultados variables, en algunos da muy bien, en otros da más o menos, pero la impresión general es, de ahora también una revisión que hicieron hace poco, es que parece ser una intervención segura porque reduce la mortalidad cardiovascular, el riesgo de hospitalizaciones, de reintervenciones, todo esto decíamos en prevención secundaria, con potencia variable de mejora de casi nada hasta un 26% de reducción de alguna de estas variables. Además, mejoras en calidad de vida, como decíamos, reducción de síntomas, menor isquemia en pruebas evocadoras, mejor VO2 máxima, mejor capacidad cardiorrespiratoria, mejor control de los lípidos en sangre, de la presión arterial, del metabolismo glucémico. Parece ser seguro, hay varios trabajos que evalúan la seguridad como punto principal del trabajo y parece ser seguro incluso en post-angioplastia, post-síndrome coronario agudo, en inicios tan precoces como 2 semanas después de un síndrome coronario agudo. Incluso hay un trabajo que lo evalúa al inicio 3 días después de un síndrome coronario agudo. Pero como norma en general, 2 semanas post evento podría empezarse de forma segura, según cada caso y el riesgo estimado en cada situación. Se evalúa también si puede mejorar la fe y la función diastólica, no está muy claro, pero hay trabajos de insuficiencia cardíaca también acerca del efecto sobre estas variables. Y algo muy importante es que si bien la principal limitación es la adherencia a largo plazo, no es una intervención simple, como decir, tiene que tomar una pastilla y punto, requiere mucho esfuerzo y tiempo de la persona, pero es una intervención muy costo efectiva, es decir, muy bajo costo y se logran resultados muy buenos que se suman, como decíamos, al tratamiento médico estándar. Y lo que se recomienda, bueno, en prevención secundaria es armar planes de entrenamiento personalizados según cada caso, según las comorbilidades, según el historial de la persona en relación a la actividad física y patología, la capacidad aeróbica en la que se inicie. Lo mejor parece ser armar esto en centros de rehabilitación, por lo menos al inicio, y después se puede hacer un seguimiento a distancia personalizado con aplicaciones o no hace falta que todo el plan de rehabilitación sea en un centro, pero sí lo que se ve es que cuando el plan está bien estructurado y hay un seguimiento y una buena adherencia, los resultados aparecen, y si se pierde, si se descontinúa el tratamiento, los resultados parecen
desaparecer. Es decir, vuelve a aumentar el riesgo cardiovascular, empeoran los síntomas de nuevo al discontinuar la rehabilitación. Esa es la principal limitación. Pero otro punto a favor también es que pareciera ser más importante la adherencia a largo plazo que el dónde se hace la actividad física. Es decir, si lo hace en un centro de rehabilitación o lo hace en su casa o en un gimnasio, parece tener el mismo perfil de seguridad y de eficacia, siempre y cuando cumpla con las recomendaciones de cantidad, carga total de actividad física a la semana y que mantenga la adherencia a largo plazo. Entonces, bueno, lo que más o menos hablamos es cuánto es la carga de actividad física a la semana recomendada, esto que hablábamos de los 150 a 300 minutos por semana de actividad física de moderada intensidad, o 75 a 150 de alta intensidad, o la combinación de ambos, la importancia que parece tener complementarlo con entrenamientos de fuerza, el hecho de que los ejercicios de alta intensidad pareciera que se están poniendo tan de moda en ese sentido porque parecen ser los más eficientes en cuanto a la relación entre tiempo y carga total a la semana de actividad física que se necesita para lograr esos beneficios. Con poco tiempo se logran grandes resultados. Parece ser muy importante igual, por sobre todo esto, romper el hábito sedentario. O sea, que no importa si son 150 minutos a la semana, sino que por ahí con ya 3 minutos al día de actividad física de alta intensidad que interrumpan ese hábito sedentario, subir 2 pisos de escalera a paso rápido entre medio de la jornada laboral parece tener una reducción del riesgo cardiovascular, y eso también es importante y que, bueno, hay una dosis respuesta, es decir, a mayor potencia o a mayor carga de trabajo a la semana, mayor efecto en reducción cardiovascular. Y lo último, una imagen del documento ese de la OMS que hablamos al principio, en donde destacan como por ahí una de las cosas más importantes que hacer algo de actividad física siempre es mejor que no hacer nada. Y depende del punto de partida en el que se arranca. Si se arranca con muy mal estado físico, ya hacer un poquito va a ser mejor y seguirá progresando, pero lo importante es hacer algo. Pareciera que el sedentarismo es, en definitiva, a nivel de actividad física, lo peor, en lo que hay que tratar de romper y de limitar, de reducir. Bueno, eso fue todo. Bueno, excelente, Sebastián. Buenísimo. Buenísima Muy bueno. revisión. Muy buena revisión. Buenísimo. ¿Querés ¿Alguien dejar de compartir, Sebas? Sí. Sí, No, nos a mí vemos en grande. me parece súper interesante. Estaba pensando cómo hacer que los pacientes reciban todo esto. Súper interesante lo de cortar los snacks de ejercicios, como que son tips muy, muy buenos. ¿Sabés de qué Es manera difícil. podrían? Es algo que por ahí, aunque no le guste hacer actividad física, por ahí no quiere ir a un gimnasio, no quiere salir a correr o lo que fuera. Melina, ¿sabés de qué manera 5 se puede minutos. llegar a los pacientes? Con el método japonés. Los japoneses están haciendo que la gente, que los empleados de las fábricas y de los lugares de laburo, cada 2 horas paren de trabajar y hagan los snacks que está diciendo Sebastián. Si eso lo hiciéramos en el instituto con las empleadas, sería una manera de que los pacientes se den cuenta de lo que tienen que hacer, Ah, por bueno, una cuestión de sí, mimetización. Que cada 2 horas se podríamos paren y hagan, hacerlo. aunque sea suban las escaleras. Escaleras, Bueno, decíamos también Es recién. ir del primer piso al tercero y Eso, listo. eso, por eso en verdad algunos lo están haciendo. Cuando te mandan a buscar los estudios, no se lo dan al paciente, Sí. entonces vos tenés que bajar a planta baja, buscarlo, subir mientras tenés al paciente y lo haces corriendo sí. porque tenés al paciente en el consultorio y 5 en la sala de espera. Así que eso que el otro día me enojé es positivo. Sí, sí, yo tenía la cardiografía antes en el segundo piso y me la pasaba subiendo todos los días, pero como 30 veces por día. Es Pero genial, bueno, es genial. Cuando pero te pusimos todo en el mismo consultorio te hicimos un Bueno, daño. claro, claro, ahora soy sedentario, porque antes tenía snacks en el trabajo. no, está bueno. A mí se me ocurren varias cosas. Una, por ahí que Sebas podríamos hacer con él algún videíto, algún Sí, mini claro. para salas de espera, donde él cuente nada. Grabamos cosas de 2 minutos, 3 minutos, pues la gente nunca escucha más que eso. Tipo los Y, videos del hospital italiano, que mientras estás en la sala de Claro. espera lo estás viendo. Sí, señor. sí, y después esto que ustedes dicen, ponerle que las empleadas, que nosotros, que
que todos podamos hacer algún tipo de No, snack pero está bueno hacer un Lesica TV, ¿eh? Así como hay un IVA TV, hacemos un Lesica TV. Sí, está muy bueno. Aparte lo haces con un celular, no necesitas ninguna estructura. Nada, grabás con el celular, es una pavada. No, me parece súper importante. Lo otro que se me ocurría, escuchándolo a Sebas, es ahora que tenemos la unidad cardiometabólica, por ahí podemos hacer que reciban, qué sé yo, que lo vieran a Sebas para eso, para aprender cosas así simples o generar un taller y por ahí en un taller que vayan 10, darle pildoritas, ¿viste? Cositas cortas, no sé, grabadas Bueno, o presenciales. justo, sí, yo en Abbott estoy por sacar las Cardio Pills, que son píldoras de 30 a 60 segundos con un mensaje bien concreto, que lo hacemos para médicos, pero se puede hacer para pacientes. Claro. Claro, Bueno, en el curso del año creo que ya vamos a tener funcionando el programita para pacientes con factores de riesgo, que se van a poder inscribir los pacientes y va a estar vehiculizado a través de mensajes e interacción continua a través del celular. Y ahí vamos a poder hacer, si quieren, algún ejercicio de medición Mensajes. de pacientes que estén dentro de ese programa, interactuando con el celular cada 2 o 3 días y eventualmente pudiendo comunicarse por WhatsApp o eventualmente alguna llamada telefónica con umbrales de alarmas, Perfecto. para nosotros que vamos a saber cuándo el paciente carga datos biológicos como la presión arterial o frecuencia cardíaca o controles de glucosa que estén por fuera de las metas y que nosotros nos avisen y nosotros interactuemos y el sistema interactúe automáticamente y ver cómo esos pacientes evolucionan en términos de metas, porque en términos de eventos va a llevar más tiempo, pero en términos obvio. de metas, y por ahí en 6 meses o un año, y vamos a Sí, poder tener sí, mediciones claro. muy parecidas a lo que vos comentaste, Sebastián. Ujú. Me parece súper, súper interesante. Y para meter en la práctica, me parece, hay que pensar cosas prácticas chiquitas, pequeños Sí, cambios, como decía Sebas. tenemos, Pero por mí sería bueno, Seba, si podés pensar en un par de reels cortitos en donde se le den alternativas como estas que vos dijiste a los pacientes, sí, está perfecto. diciendo, Snack. ¿sabías que haciendo esto cada tanto tiempo baja tu riesgo de esta manera? No sé, así, muy cortitos, varios, distintos, Claro. con distintas alternativas como las que vos mencionaste, qué sé yo, la escalera, esto, aquello, el otro, no sé, parece que Ujú. está muy, Está muy bueno. bueno. Me encanta. Jennifer escribió en el chat que hay una kinesióloga en el grupo hoy, invitada por Jenny. Sí, Que Ceci, no sí, sé si querés agregar algo. Cecilia, nosotros trabajamos en el hospital, bueno, incluso yo en Lesica derivo a muchos pacientes a rehabilitación cardiovascular, porque bueno, hay una gran cantidad de pacientes que a veces no son pausibles de revascularización, al menos nosotros lo vemos mucho. Tengo pacientes en Lesica, por ahí ya con bypass que no tienen chance de revascularización o con el tratamiento médico optimizado y los he mandado a rehabilitación. Los pacientes del hospital obviamente es una población especial, son pacientes de más riesgo, Ujú. con menos acceso a veces a algunas terapias que nosotros por ahí indicamos con más facilidad, como puede ser una angioplastia o una derivación para una cirugía. Y bueno, vemos grandes beneficios en los pacientes que hacen rehabilitación cardiovascular con este tipo de ejercicios. Obviamente que la limitante siempre es la adherencia. Nosotros Claro. hacemos programas de 3, 6 y 9 meses. Yo en Lesica he mandado a pacientes a más de 10 sesiones y veo gran mejoría. Lo que pasa es que cuando el paciente se siente mejor, te dice que lo va a seguir haciendo en forma autónoma y a largo plazo a veces lo que veo es que venía contento porque se sentía bárbaro, pero después se sintió bien y entonces como que recae en su, En ese bueno, TikTok. exacto, como hacemos todos nosotros, ¿no? Porque el Reels que va a preparar Sebastián, que me lo mande a mí también. Claro. Este, pero bueno, la invité a Cecilia porque ella hace un gran trabajo con estos pacientes y justamente pone en marcha todo esto que se charló hoy. Me pareció Buenísimo. muy interesante. Sí. Muy bien. Impecable. Pero el snack Bueno, de muy bien. ejercicio es brillante. ¿El qué? Vale. La escalera de Lesica Es es ideal. una gran oportunidad.
Sí, sí, absolutamente. Tenemos 3 pisos, así que lamentable. Hacemos cosas prácticas, esto que decíamos, cosas prácticas, videitos, cositas, opciones. Hay que usar la sala de espera, usar la escalera, todo eso, me parece buenísimo. Y tener videos, bueno, Seba, vamos a hacerte un par de videos haciendo esos, está bueno, los tips, esos, snacks. Un Sí. minuto te puede Sí. ayudar, 2, 3 horas, un minuto intenso, está bueno, está buenísimo. Bueno, buenísimo, Muy Sebas. bueno. Muchas, Podríamos muchas poner unas gracias. pesas en la sala de espera y decir a los pacientes, aprovecha tu tiempo en la sala de espera para hacer ejercicio. También. Así no se quejan. Sí, Está sorteamos bueno eso. podemos sortear un equipo de No te, gimnasia. no te enojes, hace pesas mientras esperas. Está Claro, bueno eso. no te enojes. Sí, el tema es que después Entrená. no nos tiren las pesas por la cabeza, así que sean Ese pesadas. Tal es el cual. rico, Rito. Bueno, Bueno, pero para chicos, la gente de la unidad cardiometabólica está bueno O que se las afanen, que las sumemos tenemos que lo de atar. esa es ejercicio. Se las otra. van a afanar. Se Y las van sí, a afanar. puede pasar. Bueno, bueno. Me pasó con el jabón líquido en el baño del consultorio. Desapareció. Ah, hijos de Ya, puta. Te lo ya. puedo- ¿Quién Bueno, va al chicos, baño? Está bueno. muy Bueno, bien. gracias, Chao. Sebas. Hasta Buenísimo. luego. Excelente. Pásenla Muy bien. Nos bueno. vemos. Hasta Hola, luego. buenas Chau, chau. noches. Chao, Walter. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias.